Lo que voy a mostrarte hoy desafía todo lo que creías saber sobre la vida y la muerte. Imagina que, después de vivir una vida, tu alma simplemente se va. Pero, ¿y si ese alma regresara a la tierra, a otro cuerpo? ¿Y si te dijera que hay pruebas que hacen pensar que, quizá, no todo se termina con la muerte? Hay personas que aseguran recordar vidas pasadas, personas que no solo han tenido sueños o visiones, sino que han desvelado detalles tan precisos de otra existencia que ni la ciencia ni la lógica tradicional pueden explicarlo. Pero, antes de que rechaces esta idea y pienses que todo esto son solo fantasías, quiero que pienses en algo. Más de 2,500 casos documentados en todo el mundo, niños, adultos, personas que recuerdan con precisión lugares, nombres y hechos que no podrían haber conocido. No hay forma alguna de que su conocimiento provenga de algo tan simple como la imaginación o el azar. Algunos de estos casos incluyen niños que recuerdan ciudades enteras, otros incluso describen cómo murieron en vidas pasadas, con detalles escalofriantes y específicos. ¿Cómo puede un niño de 3 años, sin haber sido influenciado por libros o conversaciones previas, recordar cómo murió un soldado en la Segunda Guerra Mundial? ¿Y qué pasa cuando esos recuerdos se verifican, uno por uno, confirmando que son reales? En este vídeo exploraremos esas pruebas, historias de reencarnación que desafían todo lo que la ciencia nos ha enseñado. Y, lo más impactante de todo, la última prueba que te mostraré al final, es tan sorprendente que incluso los científicos más escépticos han tenido que admitir que algo inexplicable está sucediendo. Así que, si alguna vez has sentido curiosidad sobre lo que sucede después de la muerte, o si alguna vez has sentido que lo que conocemos como vida puede no ser todo lo que existe, este vídeo es para ti. Vamos a descubrir juntos algunos de los casos más impresionantes que rompen con cualquier explicación lógica que tenemos hoy en día. Comencemos con un fenómeno que parece ser uno de los más asombrosos. Niños que recuerdan vidas pasadas, y no solo lo recuerdan, sino que tienen detalles tan exactos que se convierte en algo mucho más que una simple fantasía infantil. Casos como el de James Leininger, un niño que a una edad tan temprana comenzó a recordar su vida pasada como piloto de la Segunda Guerra Mundial. Capítulo 1. Niños que recuerdan vidas pasadas. Existen más de 2,500 casos documentados en todo el mundo de niños que recuerdan vidas pasadas. Algunos de ellos con detalles tan asombrosos que los investigadores no han podido explicarlos de manera lógica. ¿Cómo es posible que un niño de 3 años recuerde eventos específicos de una vida que, de acuerdo con la ciencia, ya debería estar terminada? Estos casos han sido tan verificables que incluso científicos y periodistas han tenido que admitir que no pueden encontrar una explicación racional para ellos. Uno de los casos más conocidos es el de James Leininger, un niño nacido en Estados Unidos que comenzó a recordar detalles de su vida pasada como piloto de la Segunda Guerra Mundial. Desde muy pequeño, James comenzó a tener sueños vívidos sobre un avión, y en esos sueños, él no solo era un piloto, sino que también recordaba cómo había muerto en combate. James, sin haber recibido ninguna clase de educación sobre la guerra, comenzó a hablar de un avión llamado Corsair y describió cómo este se estrelló en el Pacífico. Sus padres, sorprendidos, pensaron que era solo una fantasía infantil. Sin embargo, James mencionó detalles muy específicos, como los nombres de los aviones, los colores y hasta los puntos exactos de la guerra donde se libraron batallas. Nadie había hablado de ello en su casa. Nadie le había mostrado libros o películas sobre la guerra. Sin embargo, James no solo mencionó estos detalles, sino que cuando su familia comenzó a investigar, descubrió que todo lo que el niño había mencionado coincidía con hechos reales. El avión Corsair que James describía realmente había existido, y un piloto llamado James Houston había muerto durante una batalla en el Pacífico en 1945. Los detalles que James recordaba fueron tan precisos que los investigadores no pudieron ignorarlos. James había descrito el nombre de su avión, la forma en que había muerto y hasta los avatares de su vida como piloto. La familia de James, inicialmente incrédula, se vio obligada a aceptar que su hijo no solo había tenido una fantasía, estaba describiendo una vida que, de alguna manera, había vivido antes. Y no era el único. En muchos otros casos, los niños han descrito detalles de vidas pasadas con tal precisión que los historiadores y los investigadores se han quedado sin palabras. Estos recuerdos no se limitan a simples fragmentos de historias vagas. Los niños a menudo recuerdan nombres, lugares e incluso el modo exacto en que murieron. Han identificado personas que existieron en sus vidas pasadas, y en algunos casos, incluso han visitado lugares donde supuestamente vivieron en el pasado,
reconociendo caminos, edificios y objetos que nunca habían visto antes. Lo más sorprendente de todo esto es que los recuerdos de estos niños no son inventados. Ellos no están viendo una película o leyendo un libro, están mencionando hechos específicos, con nombres y detalles tan concretos que los investigadores se ven obligados a documentarlos. No hay forma lógica de que un niño pequeño, sin ningún tipo de exposición a estos eventos, pueda conocer tales detalles. La ciencia, en su intento por explicar estos fenómenos, ha hecho varios estudios y ha entrevistado a los padres, los familiares e incluso a los testigos de los hechos mencionados por los niños. Y la evidencia parece apuntar en una dirección muy clara: los niños están recordando vidas pasadas. ¿Cómo se puede explicar esto desde una perspectiva lógica o científica? Es un misterio que sigue desconcertando tanto a escépticos como a creyentes. James, como muchos otros niños, nunca había oído hablar de los detalles de su vida pasada antes de empezar a recordarlos. No tenía acceso a información sobre la Segunda Guerra Mundial ni sobre los aviones de combate. Y, sin embargo, los detalles que proporcionó fueron tan acertados que los investigadores no pudieron encontrar ninguna otra explicación. Este fenómeno no es único. En muchas partes del mundo, se han documentado casos similares. Niños que, a una edad muy temprana, recuerdan con detalle vidas pasadas. En muchos de estos casos, la precisión de los recuerdos es tan exacta que los investigadores han logrado verificar los hechos mencionados por los niños, lo que ha dejado a muchos sin palabras. El misterio de cómo estos recuerdos pueden existir en mentes tan jóvenes sigue sin respuesta. Algunos creen que la reencarnación es la única explicación lógica. Otros sugieren que puede haber alguna forma de transmisión de memoria o de conciencia entre generaciones, pero ninguna de estas teorías ha sido comprobada de manera definitiva. A medida que el estudio de estos casos avanza, se siguen encontrando más historias sorprendentes. Niños que describen con total claridad detalles de vidas pasadas, que identifican a sus familiares de otra época o que muestran habilidades y conocimientos inexplicables para su edad. Y es que, a pesar de todo el escepticismo que rodea estos casos, los hechos siguen siendo los mismos. Hay miles de niños en todo el mundo que recuerdan vidas pasadas con detalles tan exactos que es imposible ignorarlos. Ahora, pasemos a un fenómeno aún más escalofriante: las marcas de nacimiento que coinciden con heridas de vidas pasadas. Estos casos no solo son sorprendentes, sino que desafían toda lógica médica. ¿Cómo puede ser que una marca de nacimiento en el cuerpo de una persona coincida exactamente con la herida que sufrió en su vida anterior? Capítulo 2. Marcas de nacimiento que coinciden con heridas de vidas pasadas. Las marcas de nacimiento han sido siempre un misterio para los médicos y científicos. Algunas personas nacen con manchas, cicatrices o marcas inusuales en su piel que no tienen explicación. Sin embargo, lo que es aún más sorprendente son los casos en los que estas marcas coinciden exactamente con las heridas mortales que alguien sufrió en una vida pasada. Estos casos no son solo una curiosidad, son pruebas impactantes que desafían todo lo que sabemos sobre la genética, la biología y la vida después de la muerte. Uno de los casos más conocidos es el de un niño que nació con una marca en su cuello. Al principio, sus padres pensaron que se trataba de una simple marca de nacimiento sin mayor significado. Sin embargo, al poco tiempo, comenzaron a escuchar una historia increíble que cambiaría sus vidas para siempre. Resulta que el niño comenzó a recordar, de forma espontánea, cómo había muerto en su vida pasada: le habían disparado en el cuello. Este niño comenzó a describir con gran precisión los detalles de su muerte, incluyendo la ubicación exacta del disparo y las circunstancias de su fallecimiento. Fue entonces cuando su familia decidió investigar más a fondo. Los investigadores, sorprendidos por la coincidencia, comenzaron a hacer una búsqueda de los eventos históricos que el niño mencionaba. Tras una exhaustiva investigación, descubrieron que, efectivamente, un hombre había sido asesinado con un disparo en el cuello en la misma ciudad donde vivía el niño. La historia del hombre y las circunstancias de su muerte coincidían con los recuerdos del niño, y lo más escalofriante fue que la marca en su cuello coincidía exactamente con la herida mortal que había sufrido en su vida pasada. Este caso no es aislado. En muchas partes del mundo, se han documentado historias similares. Niños que nacen con marcas de nacimiento en partes del cuerpo que coinciden con heridas mortales de vidas pasadas. Algunos nacen con marcas en la cabeza, otros en el pecho, e incluso algunos con cicatrices en las manos. Y en todos estos casos,
Los recuerdos de las vidas pasadas de estos niños son tan vívidos y detallados que se han logrado verificar en muchos casos con registros históricos. Un ejemplo más es el de un niño que nació con una marca en su pierna, exactamente en el lugar donde, según él, había sido herido en una vida pasada. El niño comenzó a recordar que había sido un soldado en una guerra y que, en el campo de batalla, recibió una bala en la pierna. Cuando sus padres comenzaron a investigar, descubrieron que en la guerra a la que el niño se refería, muchos soldados habían muerto por heridas similares. El niño, sin haber tenido acceso a ningún tipo de información sobre la guerra, describió con precisión los uniformes, las armas y hasta los detalles de la batalla en la que supuestamente había muerto. Estos casos son tan desconcertantes que la ciencia aún no ha encontrado una explicación coherente. Las marcas de nacimiento, según la medicina tradicional, son el resultado de factores genéticos, ambientales o incluso accidentes durante el embarazo. Pero la coincidencia exacta entre las marcas de nacimiento y las heridas mortales de vidas pasadas va más allá de cualquier explicación lógica. ¿Cómo es posible que un niño que no ha tenido contacto con los hechos históricos pueda recordar detalles tan precisos y tener marcas que coinciden exactamente con heridas de otra vida? Las explicaciones científicas tradicionales no han sido capaces de dar una respuesta satisfactoria a esta cuestión. Algunos científicos sugieren que se trata de una simple coincidencia, o que las marcas son el resultado de factores genéticos que no comprendemos completamente. Sin embargo, estas explicaciones no son suficientes para explicar la precisión de los recuerdos y las coincidencias entre las marcas y las heridas mortales. Lo que estos casos nos muestran es que hay algo más allá de lo que entendemos como realidad. Si las marcas de nacimiento realmente pueden estar relacionadas con heridas de vidas pasadas, eso abre una puerta a una comprensión completamente nueva de la existencia humana. Tal vez nuestras almas no se desvanecen cuando morimos, sino que regresan a la tierra en nuevos cuerpos, llevando con ellas recuerdos y huellas de vidas anteriores. Algunos investigadores han sugerido que estas marcas son una manifestación de recuerdos subconscientes que se manifiestan en el cuerpo, pero incluso esta teoría no puede explicar por qué las marcas coinciden tan perfectamente con las heridas de vidas pasadas. La verdad es que, por más que los científicos intenten buscar una explicación lógica, estos casos siguen siendo un misterio. Lo más inquietante de todo es que estas marcas no son solo un fenómeno aislado. Cada vez más personas reportan historias similares, y los investigadores que estudian estos casos siguen encontrando coincidencias sorprendentes. Lo que es aún más asombroso es que, en muchos de estos casos, las marcas de nacimiento y los recuerdos de las vidas pasadas no solo son detalles aislados. A menudo, están acompañados de otros fenómenos inexplicables, como la habilidad para identificar a personas de vidas pasadas, o el reconocimiento de lugares y objetos que nunca antes se habían visto. El fenómeno de las marcas de nacimiento que coinciden con heridas mortales de vidas pasadas sigue siendo un enigma que desafía todo lo que sabemos sobre la naturaleza de la vida, la muerte y la reencarnación. Y aunque muchos científicos intentan descartarlo como una simple coincidencia o un efecto de la memoria colectiva, los casos documentados siguen creciendo, lo que deja una puerta abierta a la posibilidad de que, tal vez, la reencarnación sea más real de lo que pensamos. Ahora pasemos a otro fenómeno que sigue desconcertando a científicos y escépticos por igual, el conocimiento inexplicable que algunos niños y adultos demuestran tener sobre vidas pasadas. ¿Cómo es posible que alguien, sin ningún tipo de contacto con el pasado, sea capaz de hablar con fluidez en un idioma muerto o demostrar habilidades artísticas que nunca aprendió? Capítulo 3. Idiomas y habilidades que nadie aprendió. El fenómeno de las personas que muestran habilidades o conocimientos inexplicables ha desconcertado a los investigadores durante años. Imagina que un niño, que nunca ha tenido contacto con un idioma extranjero, empieza a hablar con fluidez una lengua que nunca estudió. O que un adulto, que nunca ha tenido formación musical, comienza a tocar un instrumento complejo con una habilidad asombrosa. ¿Cómo puede suceder esto? ¿Cómo es posible que, en ciertos casos, las personas tengan acceso a conocimientos que no han aprendido de manera convencional? Uno de los casos más sorprendentes es el de una niña llamada Santi Devi, que nació en la India. Desde muy pequeña, Santi comenzó a hablar en un dialecto antiguo que nadie en su familia conocía. A medida que fue creciendo, comenzó a dar detalles sobre su vida anterior, hablando de su familia y su pueblo natal, lugares que nunca había visitado. La niña describió con gran precisión el lugar donde había vivido, las personas con las que había interactuado y cómo había muerto. Nadie en su familia había tenido contacto con ese lugar o con las personas que Santi mencionaba. Sin embargo,
Sus recuerdos eran tan vívidos y sus descripciones tan precisas, que los investigadores decidieron investigar más a fondo. A través de una investigación exhaustiva, se descubrió que Santi había vivido en una aldea remota de la India, y los detalles que ella recordaba coincidían exactamente con la vida de una mujer que había muerto muchos años antes. Incluso las personas que Santi mencionaba como parte de su vida pasada reconocieron en sus relatos los eventos y las personas que ella describía. El hecho de que Santi hablara un dialecto que nunca había aprendido, y que además pudiera recordar con tal precisión los detalles de su vida anterior, dejó a los investigadores sin palabras. Este caso es solo uno de muchos en los que las personas han demostrado tener habilidades o conocimientos inexplicables que no se pueden atribuir a la memoria, el aprendizaje o la educación convencional. Otro caso famoso es el de un niño llamado Cameron, que comenzó a hablar de manera fluida en español, a pesar de no haber tenido ninguna formación en el idioma. Lo sorprendente de este caso es que Cameron no solo hablaba en español, sino que también utilizaba expresiones y frases que pertenecían a una época pasada, a un español arcaico que ya no se usa. Nadie en su familia había hablado nunca español, y mucho menos español antiguo, pero Cameron parecía haberlo hablado con total naturalidad. El fenómeno no se limita solo a los idiomas. Hay casos documentados de personas que, sin haber tenido formación artística, comenzaron a dibujar o pintar con una habilidad sorprendente. Algunos de estos individuos han creado obras de arte de tal calidad que incluso los expertos en arte se han quedado impresionados por su destreza. En muchos casos, estos artistas desconocen por completo el estilo o la técnica que están utilizando, pero las similitudes con los grandes maestros de la pintura son inconfundibles. Un caso particularmente notable es el de un hombre llamado Jack, que nunca había recibido lecciones de pintura, pero comenzó a crear retratos impresionantes de personas que nunca había conocido. Cuando se le preguntó sobre su habilidad, Jack simplemente dijo que no sabía de dónde provenía, que solo sentía la necesidad de pintar. Lo más desconcertante de todo es que los retratos de Jack no solo eran técnicamente perfectos, sino que también capturaban detalles emocionales y personales de las personas retratadas que solo aquellos que las conocían bien podían reconocer. A pesar de que Jack nunca había sido entrenado en arte, sus pinturas reflejaban una comprensión profunda de las emociones humanas y de la vida de las personas que retrataba. Estos casos, aunque extraordinarios, no son aislados. Cada vez más personas en todo el mundo han mostrado habilidades inexplicables, ya sea en el arte, la música o incluso en áreas como las matemáticas o la ciencia. Algunas de estas personas, como el caso de Santi o el de Cameron, pueden estar conectadas de alguna manera con vidas pasadas, ya que sus habilidades y conocimientos parecen haber emergido de manera espontánea, sin ningún tipo de enseñanza formal. ¿Es posible que este conocimiento provenga de una vida anterior? Los escépticos sugieren que todo esto podría explicarse por el concepto de memoria genética o, tal vez, por una especie de transferencia de conocimiento de alguna manera no comprendida por la ciencia. Sin embargo, las explicaciones tradicionales no parecen ser suficientes para explicar la precisión y la profundidad de los recuerdos o habilidades que estas personas demuestran. Los estudios científicos en este campo aún son limitados, pero lo que sí sabemos es que estos casos desafían la comprensión tradicional de la mente humana y su capacidad para almacenar y procesar información. Si la memoria realmente puede trascender las barreras del tiempo y el espacio, entonces la reencarnación podría ser la única explicación posible. Tal vez no solo nuestras almas se reencarnan, sino que también nuestra conciencia, nuestros conocimientos y habilidades podrían sobrevivir a través de las vidas, dejándonos recuerdos y talentos que no podemos explicar. Cada vez más personas están empezando a cuestionar las explicaciones convencionales sobre la mente y el conocimiento humano. Si estos casos son reales, y si las habilidades y conocimientos de vidas pasadas realmente pueden manifestarse en nuestra vida actual, entonces debemos reconsiderar todo lo que sabemos sobre la naturaleza de la conciencia y de la vida después de la muerte. En este capítulo, nos adentraremos en un fenómeno aún más escalofriante: el reconocimiento de lugares, personas y objetos que no hemos visto jamás. ¿Cómo puede un niño o adulto identificar un lugar de una vida pasada, o incluso reconocer a alguien que nunca ha conocido? Las pruebas de reencarnación continúan revelando sorpresas que desafían toda lógica. Capítulo 4. Objetos, lugares y personas que no hemos visto jamás. Imagina que un niño comienza a describir una casa que nunca ha visitado. Habla de sus habitaciones, de los muebles, de los colores de las paredes. Y lo más desconcertante de todo, es que esa casa existe, y el niño nunca ha estado allí.
O tal vez, una persona, sin ningún tipo de relación previa, comienza a reconocer a alguien en la calle y a contar detalles íntimos sobre su vida, detalles que solo esa persona podría conocer. Este tipo de experiencias no son solo sueños o fantasías, son casos documentados de personas que reconocen lugares, objetos y personas de vidas pasadas. Uno de los casos más intrigantes es el de un niño de 3 años que, sin haber visto nunca una ciudad determinada, comenzó a describirla con una precisión sorprendente. El niño no solo mencionó el nombre de la ciudad, sino que también habló de calles, tiendas y edificios que había visitado en su vida anterior. Cuando sus padres lo llevaron a esa ciudad, el niño no solo reconoció cada rincón, sino que incluso señaló la casa en la que había vivido en su vida pasada. A medida que caminaban por las calles, el niño comenzó a recordar detalles más específicos. Describió cómo se veía la plaza en la que solía jugar y hasta identificó a un hombre que, según él, era su hermano de la vida pasada. Los padres, incrédulos, comenzaron a investigar y descubrieron que todo lo que el niño había dicho coincidía con registros históricos de esa ciudad y con la vida de una familia que había vivido allí muchos años antes. Sin embargo, lo más desconcertante fue que esa familia nunca había tenido contacto con el niño, ni sus padres, ni nadie de su entorno. Este tipo de fenómenos ha sido documentado en varios casos alrededor del mundo. Niños que, sin haber sido influenciados por fotografías o relatos, empiezan a reconocer lugares o personas de vidas pasadas. En algunos casos, los niños incluso identifican objetos que nunca han visto antes, como relojes, joyas o muebles antiguos, y describen con detalle cómo eran utilizados en su vida anterior. Un caso particularmente impresionante involucra a un niño que nació con un profundo conocimiento de un antiguo reloj de bolsillo, un reloj que nunca había visto. El niño, al ver una foto de ese reloj, reconoció inmediatamente el objeto, diciendo que pertenecía a su abuelo en una vida pasada, y que él mismo lo había usado en su juventud. ¿Qué explicación puede haber para estos fenómenos? La ciencia no tiene una respuesta clara. Los escépticos sugieren que todo esto puede ser el resultado de la sugestión o del conocimiento adquirido de alguna manera indirecta. Tal vez los niños están expuestos a historias familiares o relatos históricos sin que ellos mismos lo sepan. Pero esta explicación no es suficiente para explicar los casos en los que los detalles son tan precisos, tan específicos, que no hay forma de que los niños hayan aprendido esa información por medios convencionales. Los estudios de estos fenómenos se han centrado en buscar una explicación lógica, pero lo que han encontrado es que las coincidencias entre lo que los niños recuerdan y lo que realmente ocurrió en vidas pasadas son tan exactas que no se pueden ignorar. La precisión con la que los niños identifican lugares y personas es aterradora. Algunos de ellos describen detalles que solo los familiares de las personas involucradas conocen, detalles que no podrían haber aprendido de ninguna otra manera. Un caso famoso ocurrió en Japón, donde una niña comenzó a reconocer a su madre de una vida pasada. Aunque esta mujer nunca había tenido una hija en su vida actual, la niña comenzó a llamarla mamá y a referirse a ella con detalles sobre su vida pasada. Lo más asombroso fue que la niña recordó el lugar exacto donde había vivido y comenzó a describir cómo su madre había muerto en un accidente de tráfico. Cuando la familia investigó, descubrió que todo lo que la niña había dicho coincidía con los detalles de un accidente ocurrido muchos años antes, en el que la madre había perdido la vida. El fenómeno de reconocer a personas de vidas pasadas no solo ocurre en niños. En algunos casos, adultos han tenido experiencias similares, donde comienzan a reconocer a personas con las que nunca se habían cruzado en su vida actual, pero que parecen tener una conexión inexplicable con ellos. Estos encuentros no son simples coincidencias, son momentos en los que las personas se sienten atraídas o identificadas por alguien, como si su alma ya conociera a esa otra alma desde otro tiempo. El reconocimiento de objetos también es un fenómeno intrigante. Hay casos de personas que, sin haber tenido contacto previo con ciertos objetos antiguos, los identifican y saben exactamente para qué se usaban en épocas pasadas. Un niño, por ejemplo, comenzó a tocar un piano antiguo en la casa de sus abuelos, a pesar de nunca haber recibido clases de música. Cuando le preguntaron cómo sabía tocarlo, el niño simplemente respondió que había tocado ese piano en una vida anterior. A pesar de que sus padres pensaron que era una exageración, los detalles que el niño proporcionó sobre el piano y su uso en épocas pasadas fueron tan exactos que la familia no pudo evitar maravillarse. Estos casos nos invitan a cuestionar nuestra comprensión sobre la memoria, el conocimiento y la conciencia. Si las personas pueden recordar detalles tan precisos de vidas pasadas, y si pueden reconocer lugares, objetos y personas que nunca han visto antes,
entonces hay algo más en juego. Tal vez, la reencarnación no sea solo una creencia mística, sino una realidad que está comenzando a ser aceptada por aquellos dispuestos a mirar más allá de la lógica tradicional. Pasemos ahora a un fenómeno que sigue desconcertando a los investigadores: las experiencias de vidas pasadas documentadas por científicos. La reencarnación no solo es una creencia, sino que se ha convertido en un campo de estudio serio. Pero ¿por qué los científicos se ven obligados a admitir que, en algunos casos, la reencarnación podría ser la única explicación? Capítulo 5. La ciencia que investiga la reencarnación. La reencarnación ha sido tradicionalmente un tema relacionado con la espiritualidad y las creencias religiosas, pero lo que muchos no saben es que la ciencia ha comenzado a investigar este fenómeno de manera seria y rigurosa. ¿Por qué? Porque los casos documentados de niños que recuerdan vidas pasadas, las marcas de nacimiento que coinciden con heridas mortales y los recuerdos inexplicables de objetos y lugares de vidas anteriores no pueden ser simplemente descartados como fantasías. Algunos de los más renombrados investigadores en el campo, como el Dr. Ian Stevenson y el Dr. Jim Tucker, han dedicado años a estudiar estos fenómenos, y sus investigaciones han desafiado la visión tradicional de la ciencia sobre la vida, la muerte y la conciencia. El Dr. Ian Stevenson, profesor de psiquiatría en la Universidad de Virginia, es probablemente el investigador más conocido en el estudio de la reencarnación. Durante más de 40 años, Stevenson recopiló más de 2,500 casos de niños que afirmaban recordar vidas pasadas. Su trabajo no se limitó a escuchar historias. Stevenson y su equipo realizaron investigaciones exhaustivas. Entrevistaron a los niños, a sus padres, a sus familiares y a personas de los lugares que los niños mencionaban en sus relatos. Luego, procedieron a verificar todos los detalles de esas vidas pasadas que los niños describían. El resultado fue sorprendente. En muchos de estos casos, los detalles de los recuerdos de los niños coincidían exactamente con hechos históricos verificables. El Dr. Stevenson documentó casos en los que los niños no solo recordaban vidas pasadas, sino que también tenían marcas de nacimiento que coincidían con las heridas que habían sufrido en sus vidas anteriores. Estos no eran simples recuerdos vagos, sino recuerdos detallados, que incluían nombres de personas, lugares y objetos específicos, muchos de los cuales nunca habían sido mencionados en el entorno del niño. ¿Cómo se explica esto si no es a través de la reencarnación? Uno de los casos más impresionantes que Stevenson investigó fue el de un niño en la India que afirmaba haber sido un hombre de negocios en una vida pasada. Este niño describió con tal detalle la vida de su supuesto yo anterior que, cuando los investigadores verificaron los hechos, descubrieron que las circunstancias que el niño relataba eran exactas. El niño incluso nombró a su familia y los describió con tal precisión que, al ser entrevistados, los miembros de la familia del hombre que el niño decía haber sido, se sorprendieron al ver que todo lo que decían coincidía. Sin embargo, lo más desconcertante fue que este niño tenía una marca de nacimiento en la cabeza, en el mismo lugar donde el hombre de negocios había sido asesinado en su vida pasada. La investigación confirmó que la historia del niño era fiel a los hechos históricos, y no había forma de que un niño tan pequeño pudiera haber aprendido tantos detalles de forma convencional. El Dr. Jim Tucker, sucesor de Stevenson en la Universidad de Virginia, ha continuado con esta investigación y ha documentado casos similares. A través de estudios minuciosos y entrevistas detalladas, Tucker ha encontrado más pruebas de que los recuerdos de vidas pasadas no son simplemente fantasías, sino fenómenos reales que merecen ser estudiados. En uno de los casos más impactantes que documentó, un niño comenzó a describir con detalles exactos una vida que había tenido en Hollywood, donde había sido un actor famoso en los años 30. El niño, que nunca había visto una película de esa época, comenzó a recordar escenas de películas que describía con gran precisión. Cuando los investigadores verificaron los hechos, descubrieron que el niño había estado describiendo la vida de un actor muy conocido de los años 30, cuyos recuerdos coincidían exactamente con lo que el niño relataba. Estos casos no son solo un fenómeno aislado. Miles de casos en todo el mundo han sido documentados, y la investigación sigue arrojando más y más evidencia que desafía las explicaciones convencionales. La ciencia, que normalmente se basa en el escepticismo y la verificación, ha tenido que reconocer que estos casos no pueden ser explicados fácilmente por la psicología o la biología. Sin embargo, el estudio de la reencarnación sigue siendo controvertido. A pesar de las pruebas documentadas, muchos científicos siguen siendo reacios a aceptar la reencarnación como una explicación válida.
La falta de una teoría coherente que explique cómo se produce la reencarnación, junto con la dificultad de estudiar el fenómeno de manera objetiva, ha llevado a muchos a descartarlo como un tema místico o no verificable. Pero, a medida que más casos como los documentados por Stevenson y Tucker siguen saliendo a la luz, la comunidad científica no puede seguir ignorando estos fenómenos. Los escépticos argumentan que estos casos pueden ser explicados de otras maneras, tal vez por el poder de la mente humana para crear recuerdos vívidos o por la influencia de las experiencias pasadas de las familias de los niños. Sin embargo, estas explicaciones no son suficientes para explicar la exactitud de los detalles o las coincidencias históricas que han sido verificadas. Los recuerdos de vidas pasadas no se limitan a simples fragmentos de información. Son recuerdos completos, detallados y verificables. Lo que está claro es que estos casos siguen desafiando la comprensión científica de la conciencia, la memoria y la vida después de la muerte. Si la reencarnación es real, entonces esto tendría implicaciones profundas sobre lo que significa ser humano, sobre la naturaleza de nuestra conciencia y sobre lo que sucede después de la muerte. Y ahora, llegamos a la prueba más asombrosa de todas, una que no solo desafía nuestra comprensión de la vida y la muerte, sino que también pone en duda todo lo que creemos saber sobre la naturaleza humana. Estoy hablando de las experiencias cercanas a la muerte, los recuerdos de vida después de la muerte, y cómo algunos individuos han experimentado un viaje a través de dimensiones que la ciencia no puede medir ni comprender. Capítulo 6. Experiencias cercanas a la muerte y recuerdos de la vida después de la muerte. Las experiencias cercanas a la muerte, o ECM, son uno de los fenómenos más intrigantes y desconcertantes que han desafiado los límites de la ciencia. ¿Qué sucede cuando una persona casi muere, cuando su corazón deja de latir, y, sin embargo, luego regresa a la vida con recuerdos de lo que sucedió durante ese breve periodo de tiempo? Miles de personas alrededor del mundo han tenido estas experiencias, y los relatos son sorprendentemente similares. Una sensación de flotación fuera del cuerpo, un túnel de luz brillante, la sensación de paz y amor infinitos, e incluso el encuentro con seres queridos fallecidos. Uno de los casos más fascinantes de experiencia cercana a la muerte fue el de un hombre llamado Howard Storm. Howard, un hombre ateo y escéptico, sufrió una grave complicación durante una cirugía de estómago y, después de un paro cardíaco, experimentó lo que él describió como un viaje al otro lado. En su relato, Howard explicó cómo su alma dejó su cuerpo y flotó en un túnel oscuro, hacia lo que parecía ser un lugar de paz. A medida que avanzaba por el túnel, se encontró con seres que le hablaron de una manera profunda y comprensiva. Al final del túnel, llegó a un lugar brillante, lleno de una luz que le transmitió una sensación indescriptible de amor y seguridad. Lo más sorprendente de su experiencia fue que, en este lugar, se encontró con personas que reconoció como seres queridos que habían fallecido. Estos encuentros no solo fueron visiones de su mente, sino interacciones reales, llenas de amor y consuelo. Cuando Howard regresó a su cuerpo, completamente recuperado de su enfermedad y con una nueva perspectiva sobre la vida, afirmó que la experiencia le había mostrado una verdad trascendental, que la muerte no es el final, sino una transición a algo mucho más grande. Casos como el de Howard Storm no son únicos. Existen miles de relatos similares, de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y que regresan con una visión completamente diferente sobre la vida y la muerte. Estos relatos comparten patrones sorprendentes: un túnel de luz, encuentros con seres queridos fallecidos, y una sensación de paz infinita que no se puede describir con palabras. Muchas de estas personas aseguran haber experimentado una revisión de vida, donde reviven sus experiencias pasadas, sus decisiones y cómo sus acciones afectaron a los demás. Lo que es aún más inquietante es que, después de estas experiencias, muchas de estas personas desarrollan habilidades espirituales o percepciones más agudas, como la capacidad de sanar o una sensibilidad a los eventos del futuro. La ciencia ha intentado ofrecer explicaciones para estas experiencias, sugiriendo que son el resultado de una actividad cerebral a medida que el cerebro se apaga en el momento de la muerte. Algunos médicos creen que las alucinaciones que las personas experimentan durante un paro cardíaco son el resultado de la falta de oxígeno en el cerebro, lo que provoca visiones extrañas y sensaciones de viaje astral. Sin embargo, esta explicación no puede dar cuenta de los detalles específicos de las experiencias que las personas tienen. Las descripciones de los túneles de luz, los encuentros con seres fallecidos y las visiones del más allá son demasiado consistentes como para ser solo producto de alucinaciones o falta de oxígeno.
Uno de los aspectos más fascinantes de estas experiencias es que muchas de las personas que las han tenido reportan un cambio radical en su forma de ver la vida. Aquellos que eran ateos o escépticos antes de su experiencia cercana a la muerte, a menudo se convierten en creyentes en una vida después de la muerte, en la reencarnación o en algún tipo de existencia espiritual. Aquellos que temían la muerte, después de estas experiencias, desarrollan una profunda paz interior, sabiendo que la muerte no es el final, sino una transición hacia algo más grande. En varios estudios realizados en hospitales y clínicas, se ha documentado que las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte no solo regresan con una nueva perspectiva sobre la vida, sino que también desarrollan habilidades espirituales o sensaciones de conciencia ampliada. Estos individuos reportan que pueden ver las emociones de los demás o sentir los eventos que están por suceder. Estos cambios son tan sorprendentes que incluso los escépticos han tenido que admitir que hay algo que no se puede explicar completamente desde una perspectiva científica. En uno de los casos más documentados, una mujer llamada María sufrió un paro cardíaco durante una cirugía y, mientras su corazón dejó de latir, tuvo una experiencia cercana a la muerte. Ella describió cómo salió de su cuerpo y comenzó a flotar por el hospital. En su visión, vio a su médico y a su familia, pero lo más impresionante fue que, en su experiencia, fue capaz de escuchar conversaciones que no pudo haber oído estando en su cuerpo. Además, pudo ver detalles específicos sobre el lugar que no podían haber sido percibidos por una persona que estaba en estado crítico. Cuando María regresó a su cuerpo, describió con tal precisión lo que sucedía en la sala de cirugía que los médicos no pudieron evitar asombrarse. Las experiencias cercanas a la muerte siguen siendo un misterio para la ciencia. Aunque muchos investigadores intentan buscar explicaciones fisiológicas para estos fenómenos, lo que está claro es que, para aquellos que han tenido estas experiencias, la muerte no es el final. Es un pasaje a una nueva realidad, una que va más allá de lo que podemos comprender con nuestros sentidos físicos. Después de explorar las experiencias cercanas a la muerte, vamos a adentrarnos en un terreno aún más profundo: los recuerdos de vidas pasadas que emergen espontáneamente en personas que no tienen ningún contacto con su historia. ¿Qué ocurre cuando personas, incluso adultos, comienzan a recordar detalles específicos de vidas que nunca vivieron? Capítulo 7. Los recuerdos espontáneos de vidas pasadas. El fenómeno de los recuerdos espontáneos de vidas pasadas es uno de los más sorprendentes y desconcertantes. A diferencia de los recuerdos que surgen a través de la meditación o la regresión hipnótica, estos recuerdos emergen de manera completamente inesperada y sin ninguna intervención externa. Son recuerdos vívidos y detallados que surgen en personas que nunca han tenido contacto con sus vidas anteriores. Estos recuerdos, a menudo, son tan precisos que incluso los más escépticos se ven obligados a cuestionar sus creencias sobre la mente humana y la reencarnación. Uno de los casos más impactantes de recuerdos espontáneos de vidas pasadas es el de una mujer llamada Susan, quien comenzó a recordar detalles de una vida que nunca había vivido. Susan no había sido una persona espiritual ni interesada en la reencarnación, pero, un día, mientras estaba de vacaciones en un lugar lejano, comenzó a tener flashbacks de una vida anterior. Recordó con detalles vívidos un pueblo en Europa, los nombres de las personas que conoció y la forma en que vivió. Lo más sorprendente fue que Susan comenzó a recordar detalles de su muerte en esa vida pasada, un suceso trágico que nunca había sido mencionado en su entorno actual. Susan comenzó a investigar los lugares que había recordado, y para su asombro, descubrió que su visión coincidía exactamente con la ubicación de un pueblo en Francia. Encontró fotografías antiguas que mostraban los edificios y las calles que ella había descrito, y lo más sorprendente de todo fue que los nombres de las personas que mencionaba en sus recuerdos coincidían con los de los habitantes del pueblo en la época en que ella había vivido. Incluso pudo localizar una antigua lápida que contenía el nombre de la persona que creía haber sido, y en su tumba, encontró un símbolo que ella misma había descrito en su recuerdo de la vida pasada. Este caso es solo uno de los muchos que se han documentado de personas que, sin haber sido influenciadas por libros, películas o relatos familiares, de repente comienzan a recordar vidas pasadas con tal detalle que resulta imposible ignorarlo. Estos recuerdos a menudo surgen en momentos de gran estrés o emoción, o en lugares que de alguna manera parecen desencadenar algo en la mente de la persona. En muchos casos, las personas que tienen estos recuerdos no buscan en absoluto respuestas sobre vidas pasadas, pero los recuerdos llegan a ellos de manera espontánea, como fragmentos de una película olvidada. Uno de los aspectos más inquietantes de estos recuerdos espontáneos es que, a menudo, las personas no tienen ninguna conexión previa con las culturas o los lugares que describen en sus recuerdos.
Una persona que nunca ha estado en Asia, por ejemplo, puede comenzar a recordar con detalle la vida de un monje budista en China o en Japón, con recuerdos claros de prácticas religiosas, rituales y creencias que jamás había estudiado. Lo más desconcertante es que estos recuerdos son tan vívidos y precisos que, cuando la persona investiga más a fondo, a menudo descubre que las escenas, los nombres y las costumbres que recuerda realmente existieron en el pasado, pero que son desconocidos para cualquier persona en su entorno actual. En un caso famoso, un hombre llamado David comenzó a recordar una vida pasada en la antigua Roma. Al principio, pensó que sus recuerdos eran simples fantasías, pero a medida que los detalles se volvían más claros, comenzó a investigar. David recordaba haber sido un soldado romano, participando en batallas y enfrentando desafíos militares. Lo más impresionante fue que recordaba una ciudad específica en la que había vivido, junto con detalles de la vida diaria, como la comida que comía, las personas con las que hablaba y las costumbres de la época. Después de mucha investigación, David descubrió que la ciudad que recordaba existía realmente, y que los detalles de su vida coincidían con registros históricos. Estos recuerdos espontáneos a menudo se acompañan de emociones muy intensas. Las personas que experimentan estos recuerdos pueden sentir un fuerte sentido de familiaridad con los lugares que visitan o las personas que encuentran, como si hubieran conocido esos lugares o personas en una vida anterior. Algunas personas incluso sienten una profunda conexión emocional con ciertos lugares o culturas, como si hubieran dejado una parte de sí mismas allí. Este fenómeno es particularmente común en personas que sienten una llamada hacia ciertos lugares, como si algo en su interior los estuviera guiando de regreso a un lugar que tienen la sensación de haber conocido antes. Lo más fascinante de estos casos es que, a menudo, los recuerdos surgen sin ningún tipo de entrenamiento o inducción. Las personas no están buscando intencionadamente recordar una vida pasada, los recuerdos vienen de manera espontánea, a menudo sin previo aviso. Algunas personas que han experimentado estos recuerdos han dicho que, al principio, los consideraron como simples sueños o ilusiones, pero cuando los detalles se hicieron más claros y precisos, se dieron cuenta de que lo que estaban viviendo no era algo imaginario, sino una memoria auténtica de una vida que había existido antes. La ciencia, como era de esperar, sigue luchando por ofrecer una explicación lógica y coherente para este fenómeno. Muchos escépticos sugieren que estos recuerdos espontáneos son simplemente fragmentos de la mente humana, recuerdos reprimidos o una construcción del subconsciente basada en las experiencias de la vida actual. Otros sugieren que estas experiencias son resultado de la influencia cultural o de las historias que las personas han escuchado a lo largo de su vida, lo que podría hacer que su mente cree recuerdos ficticios de vidas pasadas. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones ha sido capaz de abordar los casos más claros y documentados de recuerdos espontáneos que coinciden con hechos históricos verificables. Es importante señalar que los recuerdos de vidas pasadas no son solo un fenómeno anecdótico. Miles de personas alrededor del mundo han experimentado este tipo de recuerdos espontáneos, y la documentación de estos casos está en constante aumento. A medida que más personas se sienten cómodas compartiendo sus experiencias, la evidencia de la reencarnación continúa creciendo, lo que desafía aún más la visión tradicional que tenemos sobre la vida, la muerte y la conciencia. Estos recuerdos no solo desafían la comprensión de la mente humana, sino que también nos invitan a repensar lo que sabemos sobre el alma, la conciencia y el ciclo de la vida y la muerte. Si los recuerdos de vidas pasadas pueden surgir espontáneamente, ¿qué significa esto para nuestra comprensión de la vida eterna y la reencarnación? Tal vez nuestras almas no desaparecen con la muerte, sino que simplemente se trasladan a un nuevo cuerpo, llevando consigo fragmentos de lo que hemos vivido, de lo que hemos aprendido, y de las experiencias que nos han formado. Ahora que hemos explorado los recuerdos espontáneos de vidas pasadas, vamos a analizar otro fenómeno que ha desconcertado a las mentes más brillantes: las marcas de nacimiento que coinciden con las heridas de una vida anterior. ¿Cómo es posible que una cicatriz, una marca de nacimiento o un rasgo físico puedan estar directamente relacionados con la forma en que alguien murió en una vida pasada? Capítulo 8. Marcas de nacimiento que coinciden con heridas de vidas pasadas. Uno de los fenómenos más misteriosos que ha desconcertado a científicos y estudiosos durante años es el de las marcas de nacimiento que coinciden con heridas mortales de vidas pasadas. ¿Es posible que un niño nazca con una marca en su piel que coincida exactamente con la herida que sufrió en una vida anterior? Estos casos no solo son sorprendentes, sino que han sido documentados en diferentes partes del mundo, desafiando nuestras creencias sobre el cuerpo humano, la genética y la memoria.
Las explicaciones convencionales simplemente no logran explicar cómo estas marcas pueden surgir, y mucho menos cómo pueden estar relacionadas con la muerte de una vida pasada. Un caso muy conocido es el de un niño de Turquía que nació con una marca en el cuello, en el mismo lugar donde, según él, había sido decapitado en una vida pasada. Desde que comenzó a hablar, este niño relataba con asombroso detalle cómo había sido un hombre que vivió en una ciudad cercana. Habló de su familia, de las personas que conocía, y describió el incidente que le había costado la vida. Fue asesinado en una pelea, y su cabeza fue separada de su cuerpo con un machete. Cuando los investigadores comenzaron a investigar, descubrieron que la historia del niño coincidía con los relatos de una persona que había vivido en la región siglos antes, y que había muerto de la misma manera en la que el niño había descrito. Lo más asombroso fue que, al realizarle una exploración médica al niño, los médicos descubrieron que la marca en su cuello coincidía exactamente con la ubicación de una herida que se habría producido en una decapitación. La marca de nacimiento no era simplemente una mancha en la piel, sino una cicatriz con una forma y ubicación muy específica, que parecía coincidir con lo que el niño había relatado. Este caso dejó perplejos a los investigadores, ya que no había ninguna explicación científica que pudiera justificar cómo un niño podía nacer con una marca que coincidiera tan perfectamente con una herida de una vida anterior. Este fenómeno no es único. En muchos otros casos, se han documentado marcas de nacimiento que coinciden con heridas sufridas en vidas pasadas. En algunos casos, los niños nacen con marcas en el rostro, el pecho o el abdomen que coinciden con la forma en que murieron en su vida anterior. Otros han nacido con marcas que parecen tener la forma de quemaduras, cicatrices de bala o incluso heridas de cuchillo, que se corresponden con los relatos de personas que fallecieron de estas mismas maneras en sus vidas pasadas. En otro caso, un niño nacido en la India tenía una marca de nacimiento en el muslo, en el mismo lugar donde, según él, había sido disparado en su vida pasada. El niño relataba con precisión cómo había sido un soldado que participó en una batalla durante la Guerra de Independencia de la India, y cómo recibió un disparo en la pierna. Los detalles de su historia fueron tan específicos que los investigadores lograron identificar el nombre del soldado y descubrir que la persona había muerto en la misma época que el niño afirmaba haber vivido. Y lo más desconcertante fue que la marca en su pierna coincidía con la ubicación exacta de la herida que el niño describía. Los estudios sobre las marcas de nacimiento y su relación con las vidas pasadas se han centrado principalmente en observar la coincidencia entre la ubicación y la forma de las marcas, y cómo éstas se corresponden con las heridas mortales que las personas afirman haber sufrido. Los investigadores han documentado cientos de casos, y en muchos de ellos, los niños que nacen con estas marcas también reportan recuerdos de sus vidas pasadas. Estos recuerdos no solo incluyen detalles de su muerte, sino también información sobre las personas que conocían, los lugares en los que vivían, y los eventos históricos que ocurrieron durante sus vidas anteriores. El estudio de estos casos plantea una serie de preguntas que la ciencia tradicional no puede responder. La teoría más aceptada en la medicina convencional es que las marcas de nacimiento son causadas por factores genéticos, y que pueden ser el resultado de un traumatismo durante el embarazo o el parto. Sin embargo, estas explicaciones no logran justificar la precisión con la que algunas marcas de nacimiento coinciden con las heridas que las personas afirman haber sufrido en vidas pasadas. ¿Es posible que las almas recuerden estas heridas físicas y las lleven consigo al nacer en un nuevo cuerpo? ¿O hay alguna conexión entre la memoria ancestral y las cicatrices físicas que los cuerpos humanos desarrollan? Una teoría interesante que algunos investigadores han planteado es que las marcas de nacimiento pueden ser el resultado de un fenómeno llamado memoria celular. Esta teoría sugiere que las células del cuerpo pueden almacenar recuerdos de experiencias pasadas, y que estas experiencias pueden influir en la forma en que el cuerpo se desarrolla en la vida actual. Según esta teoría, las marcas de nacimiento no serían simplemente un accidente o un defecto físico, sino una manifestación de recuerdos ocultos que se transmiten de una vida a otra. Sin embargo, esta teoría aún no ha sido comprobada científicamente, y muchos escépticos siguen buscando explicaciones más convencionales para estos fenómenos. Algunos investigadores han sugerido que las marcas de nacimiento podrían ser el resultado de factores ambientales durante el embarazo, como las emociones o el estrés que experimenta la madre. Otros creen que las marcas podrían estar relacionadas con los traumas emocionales que se experimentan durante el parto, aunque estas explicaciones no logran dar cuenta de la precisión de las coincidencias entre las marcas de nacimiento y las heridas de vidas pasadas. Lo que está claro es que los casos documentados de marcas de nacimiento que coinciden con heridas mortales de vidas pasadas siguen siendo un misterio.
A medida que más personas se sienten cómodas compartiendo sus experiencias y los investigadores siguen estudiando estos fenómenos, es probable que aprendamos más sobre la conexión entre la reencarnación, la memoria y el cuerpo humano. Lo que sí sabemos es que estos casos desafían nuestra comprensión de la vida, la muerte y la continuidad de la conciencia. Si las marcas de nacimiento realmente pueden estar relacionadas con las heridas de vidas pasadas, entonces debemos reconsiderar todo lo que sabemos sobre el ciclo de la vida y la muerte. Tal vez no solo nuestra conciencia se transmita de una vida a otra, sino también nuestro cuerpo, nuestras memorias y nuestras experiencias. Y tal vez, en lugar de ser simples accidentes de la genética, las marcas de nacimiento podrían ser un recordatorio de lo que hemos vivido, una huella física de la historia que llevamos dentro. Ahora, después de explorar cómo las marcas de nacimiento pueden estar vinculadas a vidas pasadas, pasemos a otro tema fascinante. Las personas que, sin haberlo planeado, experimentan momentos de déjà vu tan intensos que sienten que han vivido una situación antes. ¿Es este un simple truco de la mente o podría ser la manifestación de recuerdos profundos de vidas pasadas? Capítulo 9. El fenómeno del déjà vu y los recuerdos de vidas pasadas. El fenómeno del déjà vu ha desconcertado a la humanidad durante siglos. Todos hemos experimentado esa extraña sensación de que un momento que estamos viviendo, una conversación que estamos teniendo, o incluso un lugar en el que estamos, ya lo hemos vivido antes. Es como si el tiempo se desdibujara por un instante y nos transportáramos a una memoria olvidada, una experiencia que nunca hemos vivido, pero que sentimos profundamente. La pregunta es, ¿qué lo causa? ¿Es un error de nuestro cerebro, una simple confusión de los sentidos, o podría ser algo mucho más profundo, una huella de vidas pasadas que se despierta en nuestra conciencia? El déjà vu, que literalmente significa ya visto, es un fenómeno tan común que la mayoría de las personas lo asocia con un simple lapsus mental. Según la ciencia convencional, se considera que el déjà vu ocurre cuando el cerebro, al procesar información, se salta un paso, creando la sensación de que algo que estamos viviendo ya lo hemos experimentado. Sin embargo, esta explicación no logra explicar por qué algunas personas experimentan una sensación tan vívida y emocional, como si de verdad estuvieran recordando una experiencia real, en lugar de solo un error de procesamiento cerebral. Lo más fascinante del déjà vu es cómo a veces se asocia con detalles extremadamente específicos de nuestras vidas. Algunas personas no solo experimentan la sensación de haber vivido algo antes, sino que incluso recuerdan detalles completos de esa experiencia pasada. Pueden recordar el color de una habitación, las palabras exactas que se dijeron, o incluso el sentimiento que tuvieron en ese momento. Estos recuerdos no son solo borrosos o vagos, sino que son vívidos y llenos de emociones, como si realmente estuvieran reviviendo una escena del pasado. Un caso particularmente interesante es el de una mujer llamada Rebecca, quien experimentó un déjà vu tan intenso que estuvo convencida de que estaba reviviendo una vida anterior. Rebecca comenzó a tener sueños recurrentes sobre un pueblo en Europa, un lugar que nunca había visitado en esta vida. En estos sueños, se veía a sí misma caminando por las calles empedradas, saludando a personas que nunca había conocido. Todo era tan real, tan vívido, que un día decidió investigar. Al hacer una búsqueda, descubrió que el pueblo que veía en sus sueños realmente existía, y que sus recuerdos coincidían con la disposición exacta de las calles, los edificios, e incluso los detalles en el paisaje. Lo más asombroso fue que el pueblo había sido destruido en una guerra durante el siglo XIX, mucho antes de que Rebecca naciera. A medida que Rebecca investigaba más a fondo, comenzó a recordar detalles específicos de su vida en ese pueblo, como había sido una joven que vivía en una casa cerca del río, cómo había conocido a un hombre que se convirtió en su esposo, y cómo, finalmente, su vida terminó en un accidente relacionado con la guerra. Estos recuerdos no solo surgieron de manera espontánea, sino que también estaban acompañados por una profunda sensación de familiaridad, como si hubiera vivido esa vida y ahora, al estar en el mismo lugar, estaba despertando a esos recuerdos dormidos. El déjà vu que experimentó no fue solo una sensación de familiaridad pasajera, fue un recuerdo claro, detallado, de una vida que nunca había vivido en esta encarnación. Este tipo de experiencias de déjà vu intensas y detalladas son más comunes de lo que se piensa, y han sido documentadas en todo el mundo. Muchas personas afirman haber experimentado momentos en los que sentían que estaban reviviendo una experiencia pasada, en la que cada detalle parecía estar perfectamente sincronizado con lo que ya habían vivido.
En algunos casos, las personas describen eventos tan específicos, como una conversación en la que participaron o una escena que vieron, que los investigadores se han visto obligados a cuestionar si el déjà vu podría ser, en realidad, un recuerdo de una vida anterior. Lo más desconcertante es que este fenómeno no solo ocurre en personas que tienen creencias espirituales o en aquellos interesados en la reencarnación. Muchas personas que nunca han considerado la posibilidad de vidas pasadas han experimentado déjà vu de manera tan vívida y emocional que no pueden evitar preguntarse si hay algo más allá de lo que podemos ver o entender. Para ellos, el déjà vu no es solo un error en la percepción, sino una puerta a un conocimiento profundo y desconocido, una conexión con algo más allá de esta vida. Algunos estudios sugieren que el déjà vu podría estar relacionado con el concepto de memoria implícita, la idea de que tenemos recuerdos que no son conscientes pero que pueden aflorar en momentos determinados. Otros investigadores han sugerido que este fenómeno podría ser una manifestación de paralelismos de la conciencia, una teoría que postula que nuestras conciencias pueden estar conectadas a diferentes momentos en el tiempo, o incluso a diferentes vidas. Si esta teoría fuera cierta, el déjà vu podría ser una especie de resonancia entre el presente y el pasado, un recordatorio de que nuestras almas están conectadas a través del tiempo, llevándonos de una vida a otra sin que se nos dé plena conciencia de ello. Además, algunas personas que han experimentado déjà vu intenso reportan un cambio en su vida después del evento. Muchas de ellas sienten que han adquirido una nueva perspectiva sobre la vida y la muerte, como si el fenómeno hubiera despertado algo profundo dentro de ellos. Esta sensación de conexión con el pasado no solo les brinda una mayor comprensión de sí mismos, sino que también les ofrece un sentido de paz y de propósito, como si tuvieran una misión más allá de lo que pueden entender a nivel consciente. Lo más inquietante de todo esto es que, aunque la ciencia intenta explicarlo a través de teorías sobre el cerebro y la memoria, el déjà vu sigue siendo un misterio sin resolver. Los recuerdos que surgen durante el fenómeno no se pueden clasificar simplemente como sueños o alucinaciones, ya que a menudo se sienten demasiado reales, demasiado específicos, como si realmente hubieran sucedido en algún otro momento de nuestra existencia. Si el déjà vu es, de hecho, un fragmento de recuerdos de vidas pasadas, como algunos sugieren, entonces este fenómeno se convierte en una de las pruebas más intrigantes de la reencarnación. Y ahora llegamos al último capítulo, el más profundo y posiblemente el más impactante de todos, la ciencia detrás de la reencarnación. A lo largo de este viaje, hemos visto fenómenos que desafían la lógica, hemos explorado recuerdos de vidas pasadas, marcas de nacimiento inexplicables y experiencias cercanas a la muerte. Pero, ¿qué dice la ciencia de todo esto? ¿Es posible que la reencarnación no solo sea un fenómeno espiritual, sino también una realidad física? Capítulo 10. La ciencia detrás de la reencarnación. A lo largo de los siglos, la reencarnación ha sido vista como una creencia espiritual, un tema tratado en textos antiguos y en filosofías orientales. Sin embargo, en las últimas décadas, este fenómeno ha comenzado a ser explorado por científicos que buscan comprender si lo que muchas personas afirman experimentar tiene alguna base en la realidad física. La ciencia, que históricamente ha sido escéptica acerca de la reencarnación, se encuentra ahora en una encrucijada, ya que algunos casos documentados y las investigaciones científicas no pueden ser fácilmente explicados con las teorías tradicionales de la mente, la memoria o la conciencia. El Dr. Ian Stevenson, que fue pionero en el estudio científico de la reencarnación, dedicó más de 40 años a investigar miles de casos de niños que afirmaban recordar vidas pasadas. Stevenson se acercó a este fenómeno con un enfoque riguroso, utilizando métodos científicos estándar para estudiar los recuerdos de estos niños. Lo que encontró fue asombroso. Los recuerdos no solo eran detallados y precisos, sino que a menudo coincidían con hechos históricos verificables. Niños que nunca habían sido expuestos a la historia, la cultura o los detalles de las vidas pasadas que describían, eran capaces de recordar con claridad nombres, lugares, fechas y personas que existieron realmente. Lo que es aún más sorprendente es que, en muchos de estos casos, los niños no solo recordaban fragmentos de una vida pasada, sino que describían con exactitud detalles sobre sus muertes, a menudo con una precisión que no podría haberse explicado por la simple imaginación o sugestión. Estos recuerdos no eran recuerdos vagos o confusos, eran recuerdos completos, con detalles que no podían ser el resultado de la fantasía de un niño. Los casos documentados por Stevenson mostraron que, en algunos casos, los niños incluso tenían marcas de nacimiento que coincidían con las heridas que habían sufrido en sus vidas anteriores. Esto planteó una de las preguntas más inquietantes.
¿Cómo podrían esas marcas de nacimiento ser tan precisas, sin ninguna explicación científica convencional? Los estudios realizados por Stevenson y otros investigadores no solo han documentado casos de niños, sino también de adultos que han tenido experiencias de recuerdos espontáneos de vidas pasadas, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si la memoria puede realmente trascender una vida. Es posible que, de alguna manera, los recuerdos de una vida anterior queden almacenados en algún rincón del cerebro o la conciencia, esperando ser activados en el momento adecuado. ¿Es posible que la conciencia no sea un producto del cerebro, sino algo más profundo, una esencia que trasciende el tiempo y el espacio? Aunque muchos científicos siguen siendo escépticos, los estudios sobre la reencarnación han obligado a la comunidad científica a replantear algunos de sus enfoques tradicionales sobre la mente y la conciencia. Algunos neurocientíficos sugieren que la conciencia humana podría no ser solo el resultado de las conexiones neuronales del cerebro, como se pensaba tradicionalmente. Existen teorías emergentes que sugieren que la conciencia podría estar separada del cuerpo, y que lo que consideramos alma o conciencia podría ser una forma de energía que se traslada de un cuerpo a otro a lo largo del tiempo. Una teoría interesante que se está explorando es la de la memoria cuántica, que sugiere que la información sobre nuestras experiencias, nuestras emociones y nuestras memorias podría almacenarse a nivel cuántico, más allá de las limitaciones del cerebro físico. Según esta teoría, la conciencia podría no ser simplemente un subproducto de la actividad cerebral, sino algo mucho más fundamental, una energía que está presente en todo el universo. En este sentido, la reencarnación sería posible porque la conciencia, al estar separada del cuerpo, podría transferirse de una vida a otra, llevándose consigo todos los recuerdos y experiencias acumuladas. El físico Ervin Laszlo, conocido por su trabajo en la teoría cuántica y los campos de información, ha propuesto la existencia de un campo de conciencia universal que conecta todas las mentes humanas, una red cuántica que transmite información más allá de las fronteras del tiempo y el espacio. Según Laszlo, la conciencia humana no está limitada por la biología o la estructura del cerebro, sino que forma parte de un todo mayor, un campo que contiene todas las experiencias y recuerdos de la humanidad. En este marco, la reencarnación podría explicarse como un proceso en el que la conciencia de una persona se conecta a una nueva forma, manteniendo los recuerdos de su vida anterior a través de este campo de información cuántica. Otra línea de investigación es la que explora la memoria celular. Según esta teoría, las células de nuestro cuerpo podrían almacenar información no solo sobre nuestra biología, sino también sobre las experiencias que hemos vivido. Esto sugeriría que la memoria no se limita solo al cerebro, sino que está distribuida por todo el cuerpo. Si esta teoría fuera cierta, las marcas de nacimiento que coinciden con heridas mortales de vidas pasadas podrían ser el resultado de una memoria ancestral que se transmite de una vida a otra, almacenada en nuestras células y activada en el momento del nacimiento. Lo que está claro es que el estudio científico de la reencarnación está comenzando a abrir nuevas puertas a la comprensión de la conciencia, la memoria y el ciclo de la vida. Si la reencarnación es real, entonces significa que la muerte no es el final, sino solo una transición, y nuestra conciencia podría existir más allá de los límites del cuerpo físico. Aunque la ciencia aún no tiene una respuesta definitiva, la investigación en curso está comenzando a revelar que la conciencia humana podría ser mucho más compleja y eterna de lo que jamás imaginamos. Lo más fascinante es que, mientras la ciencia continúa buscando respuestas, cada vez más personas alrededor del mundo siguen teniendo experiencias personales que respaldan la posibilidad de la reencarnación. Ya no se trata solo de una creencia religiosa o espiritual, sino de un fenómeno que está siendo investigado por científicos de diversas disciplinas, desde la psiquiatría hasta la física cuántica. Es posible que, en el futuro, descubramos que la reencarnación es solo una parte de un sistema mucho más complejo que conecta la vida, la muerte y la conciencia en una red infinita de experiencias humanas. Tal vez nuestras almas no están atrapadas en un ciclo limitado de vidas, sino que están entrelazadas con el universo mismo, viajando de una forma a otra, recogiendo experiencias, conocimientos y lecciones a lo largo del tiempo. La ciencia, lentamente, está comenzando a descubrir que la reencarnación podría ser más que un fenómeno místico. Podría ser una de las claves para entender el misterio más grande de todos, la naturaleza de la conciencia humana y su conexión con el universo. Hemos explorado a fondo las pruebas más impactantes de la reencarnación, casos que desafían toda lógica y comprensión. Desde los recuerdos de vidas pasadas en niños hasta las marcas de nacimiento que coinciden con heridas de vidas anteriores, las experiencias cercanas a la muerte y las investigaciones científicas que no pueden ignorar este fenómeno. La reencarnación,
por más que la ciencia aún no pueda explicarla completamente, sigue siendo un misterio que invita a la reflexión. Quizá, al final, el ciclo de la vida y la muerte sea mucho más profundo y vasto de lo que jamás imaginamos. Y, al fin y al cabo, lo más importante es cómo estas experiencias nos invitan a cuestionar nuestra propia existencia, el propósito de nuestra vida y lo que ocurre cuando, finalmente, cruzamos al otro lado.